Y bueno, pues ya está con nosotros Ángel Gilberto Adame, licenciado Ángel Gilberto Adame, con la presentación de este libro. Bueno, es que es una joya, ¿no? Porque, bueno, realmente es adentrarse un poco en la historia del feminismo, del inicio de este feminismo en nuestro país. Se titula De Armas Tomar, feministas y luchadoras sociales de la Revolución Mexicana, de Editorial Aguilar. Ángel, muy buenos días, bienvenido con nosotros, de verdad que nos da muchísimo gusto pues tu obra y pues tenerte aquí con nosotros, ¿verdad? Siempre es un gusto, muchas gracias. Encantadísimos. ¿Cómo nace este libro? ¿Y cómo empiezas tú a hacer? Porque están como muy precisadas como estas divisiones que haces en los capítulos. Bueno, soy sobre todas las cosas un apasionado de la historia de mi país me encanta. Soy un apasionado de la investigación, de los archivos, y en esta travesía empiezan a surgir nombres que me llamaba la atención, que nadie hubiera dicho algo sobre ellas, en estas pequeñas referencias históricas, y a partir de ahí nace la curiosidad de saber un poco más de ellas, y me voy encontrando historias sorprendentes, historias curiosas, divertidas, que creo que tienen un común denominador: mujeres rebeldes que no estaban nada de acuerdo con la situación de su época y hicieron algo que creí que valía la pena destacar. Bueno, es que muchas veces, yendo a esos inicios, te explicas el porqué de muchas cosas, ¿no? De muchas situaciones del movimiento, de muchas injusticias que se dieron en nuestro país con respecto a toda esta lucha de la mujer. Y tú aquí lo decías muy bien, ¿no? O sea, realmente, seguramente que descubres, aparte de que ya sabías mucho de esto, cómo ha sido muy poco valorado el papel de la mujer en la historia de México. Se conocen 2 o 3 nombres, pero ¿qué encontraste, no? Bueno, el día de hoy estoy de acuerdo contigo, Magdalena. La historia que hemos estudiado, la que nos enseñaron en la escuela, es una historia del 50%, porque es la historia de los hechos y la vida de los hombres y de las mujeres que tuvieron una participación destacadísima en varios hechos sociales de nuestra historia, pues ha sido soslayada. Poco a poco, con estos movimientos reivindicatorios, se vine a contar y quise poner mi granito de arena, utilizando las herramientas de historiografía, de contar historias que creo que no necesitaba yo embellecerlas con alguna novela histórica, sino que solo narrando lo que aconteció con esas personas, creo que le da sentido al libro. Evidentemente, claro. No se requiere novelar, porque la historia mexicana se excede, ¿no? Se supera toda. Ángel, fíjate que normalmente cuando nos traen libros, bueno, uno con tanta otra lectura, etcétera, trata de leerlos un poco obligado y ve pequeños fragmentos para poder decir algo, ¿no? Para presentar al autor. Cuando hay más tiempo, bueno, siempre se lee un poco más. Pero esto, aunque relativamente tuve poco tiempo, bueno, semana y media no es poco, pero al abrirlo no pude despegarme. Es una paradoja, ¿no? ¿Por qué? Porque es historia que no solo mexicana, que uno vive aquí y que por lo tanto tiene una gran resonancia, sino también la constante comparación que hace uno con el pasado. Claro. Y nos está tocando una época que sí nos recuerda a periodos críticos. Por ejemplo, haces una descripción, pero también citas momentos tan dramáticos como, por ejemplo, 1915 y luego 1925, donde había también asaltos, dificultades de controlar la violencia, ¿no? Desasosiego, inseguridad, y también poca atención y hasta maltrato a la mujer, igual que ahora. Parece que un siglo después todo se va repitiendo. Es una paradoja impresionante, ¿no? Pero bueno, las mujeres que desfilan son interesantes. Me gustaría que por lo menos algún detalle de algunas de ellas habría que comentarlo. Fíjate que por pura coincidencia tuve que volver a leer, no del todo, parte de un libro de Nabokov, donde Pálido Fuego, donde él se ingenia la vida de un rey ficticio, pero hace un eterno juego simbólico con la Unión Soviética de su tiempo y países del norte de Europa, y este rey tiene que escapar, pero escapa a través de un teatro. Se le ocurre que para escapar del linchamiento del pueblo en contra,
va a actuar, hace una actuación en el teatro y a través del teatro, como hay una puerta trasera y por ahí se escapará. Aparentemente se retira el rey como actor y rey, pero luego en realidad se escapa. Y aquí me asombró que cuando hablas de Mimi Derba, que yo no la conocía y que es toda una revelación, pero parece que actuó en películas hasta bastante recientes, lo cual algún día la reconoceré. Hablas de que esta mujer, para escapar de un zapatista, de un general zapatista, empeñado casi en secuestrarla, en llevársela, no sé qué, ella también, de acuerdo con un sacerdote, hace, si recuerdo bien, utiliza una abertura en el teatro mismo, ¿no?, donde ella actúa, ¿no?, y de ahí va a otro lado donde hay una escotilla o algún lugar para escaparse y se evade para salvarse del general. Sí, estamos hablando de 1915, una época terrible en la historia de México. Entraban los ejércitos zapatistas, los villistas, los convencionistas, y luego entraba Carranza y entraba Obregón. La diversión aunque la vida de la capital no paraba, en esa época, 1915, el teatro de carpa, de revista, era la máxima diversión, y las tiplés eran verdaderos ídolos. Y una de las, estaba la época María Conesa, por ejemplo, creo que la máxima tiplé. Y la más conocida. La más conocida. Y una muy famosa era Mimi Derba. Y pues sí, efectivamente, como narro ahí en la historia, ahí se encaprichó un general zapatista con ella. Ella, muy profesional, da su función y después encuentra la manera de escaparse para no acabar en los brazos del enamorado, zapatista, así es. Con esa actitud pues, prepotente, arrogante, ¿no? Así es. ¿Verdad? ¿No? Impresionante, ¿no? Sí, sí. Esto llama la atención. Es una anécdota, pero llama la atención de qué momentos históricos ha vivido el país, ¿no? Claro, claro. Otra de tantas, porque el orden creo que no es indispensable mantenerlo, otra que me pareció impresionante fue la hija de un personaje político de la época que le matan a su padre, ¿no? Es una historia terrible esa. Terrible, ¿verdad? Sí, una muchacha de 15 años en la que, en los constantes duelos políticos de la época, su padre además era periodista, pues en ese momento las disputas, no hemos cambiado mucho, se resolvían a balazos, y a María del Pilar le matan a su padre, un diputado. Ella sabía desde un principio que no le iban a hacer absolutamente nada porque el diputado tenía fuero. Claro. Exigió justicia, y como no se la daban, pues tomó la decisión de hacer justicia por propia mano. Y entonces lo que narro ahí es la historia de cómo esto paró al país. En este momento la ciudad, noticias de todos los días, cómo se desarrolló el juicio de María del Pilar en venganza de la muerte de su padre. Impresionante, ¿no? ¿Tenía qué edad? 15 años. Pero aún hoy una persona menor de 18 años no iría a la cárcel, iría a un correccional. Claro. Pero en aquel entonces no se respetaba esto. Y además, máxime que era algo político. Así había matado a una figura muy poderosa en la época. Exacto. Bueno, este ejemplo, no solo el hecho que ella tomó la justicia por sus propias manos, que hoy no sería, no podríamos ventilarlo como una anécdota, diríamos, políticamente correcta, claro. Porque muchos mexicanos en este momento se sienten propensos a hacer eso, en vista que ya no confían en la justicia gubernamental. Pero más allá de la anécdota, es interesante el hecho el escenario donde se produjo y los hombres que movió. Por ejemplo, este licenciado que fue a defenderla, Moeno. Querido Moeno, uno de los defensores más elocuentes de la época. Era en los 20, en esa época que estamos intentando regresar ahora, era la época del jurado popular, es decir... sí, había jurado popular. Jurado popular, es decir, el pueblo decidía si era culpable o no, y entonces lo que en esa época destacaban mucho los abogados elocuentes, y querido Moeno era de los más reconocidos de la época. Para que sugería. Así es. Eso se perdió, a la manera norteamericana. A la manera norteamericana. Pero desgraciadamente se perdió. No quiero platicar en qué acaba el juicio para que la gente lea el libro. Sí, pero si tú nos lo permites, me gustaría que la doctora, después de esta pausa, nos leyera un fragmento de la exposición de este hombre, que es muy original, ¿no? Claro. Y tiene que ver tantas cosas nuevas.
Exacto. Regresamos con ustedes en un momento más y bueno, pues vamos a la lectura. Estamos presentando de Ángel Gilberto Adame, quien se encuentra esta mañana con nosotros, el libro de Armas Tomar de Editorial Grijalvo. Regresamos. Usted Editorial Aguilar. en Radio Fe. Aguilar esto cree que es justo lo que hizo, ¿no? Lo que tiene que, para decir lo dice con fe. Quiere protegerla, creo que se presta espontáneamente, ¿no? No lo contratan, él parece querer apoyarla, Claro. por su propio fuero, y es interesante lo que plantea porque toca tantos puntos de nuestra actualidad, ¿no? Ese es el discurso a partir de aquí acá, sí. Tú no podrás ser condenada, mas si lo fueses, si contrariando el voto de la nación entera que anhelosamente te acompaña dentro de este recinto, si por una inversión monstruosa de la conciencia del jurado fueses condenada, todavía seguiríamos proclamando que hiciste bien. Que hiciste bien. Exactamente. Y en esta hora de horrible tristeza, cuando las auras embandadas se abaten sobre los restos de la espantosa carnicería a que acabamos de asistir, recogiéndonos solemnemente en el santuario de nuestra conciencia, reuniendo en trágica y pavorosa síntesis todos los dolores de nuestros hermanos, en el nombre de todas las viudas dolientes que tampoco supieron de la justicia, en el de todos los huérfanos a quienes mano homicida les arrebató a su padre y que ahora padecen hambre y frío. En el nombre de todos los padres que fueron asesinados y no tuvieron el consuelo de encontrar entre sus hijas una justiciera, en el nombre de todas las atroces injusticias que hacen eterno sobre la tierra el reinado del sufrimiento y el dolor, al pie de las rejas de la cárcel que la iniquidad y la cobardía cerrarán para ti, iría yo a decirte con todas las fuerzas de mi alma que no te absuelvo, sino que te bendigo. El valor de ese hombre. Claro, también, No, imagínate en aquella época, ¿no? sí, Que hiciste también bien. el patos, ¿no? No. La cuestión emocional, ¿no? Sí. Un abogado que defiende se puede decir una niña, un adolescente de 15 años que mató al asesino de su padre, ¿no? Pero que en este discurso habla de que las auras embandadas se abaten sobre los restos de la espantosa carnicería. En fin, es un lenguaje poético, ¿no? No tanto retórico, y con una actitud verdaderamente impresionante, ¿no? Atroces injusticias. También un poco ingenuo en algún momento, que dice, tantos padres asesinados. Bueno, hay que ver cuántos no murieron en la Revolución Mexicana, ¿no? Más de 1 millón de hombres, ¿no? Claro. Y muchos de ellos con hijas. Entonces, si él dice, no tuvieron estos asesinados el consuelo de encontrar entre sus hijas una justiciera, pero yo me pregunto, bueno, si lo hubieran encontrado al 1.000.000 de muertos, habría otro 1.000.000, porque todas las hijas... Se hubiera quedado despoblado el país. El país, pues sí. Es una forma... pues claro, él lo dice con ese arranque, pero impresiona. Ahora, hay una declaración de ella, creo, en algún momento, ¿no? Que es impresionante porque habla de que, por ejemplo, me permito decir esto, de esta joven, María del Pilar, ¿verdad? Sí. María del Pilar, 15 años, que la mataron al padre, un periodista, en la época de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. Entonces, dice, tengo la convicción de que estos hombres que formarán el tribunal han tenido padre o tienen hijos, y ellos, mejor que nadie, podrán saber que el amor al padre, como el cariño de éste para sus hijos, es el amor más grande, y tendrán que absolverme. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración interesantísima dentro de este documento histórico. Ella rescata el amor al padre, pero desgraciadamente en México, según varios expertos, entre ellos el doctor inolvidable Jorge Derbez, decía, México es un país de despadrados, porque no hay padre, ¿no? Los hijos se pegan a la madre. A nivel emocional, amoroso, es con la madre. El padre era un eterno ausente. Escapaba, si no era infiel en el embarazo, escapaba cuando daba luz, la veía de cuando en cuando. Bueno, ella es un caso particular de amor al padre. Tanto es fuerte lo que lo amaba y lo quería, que va decidida a matar al asesino de su padre, ¿no? Claro. Pero esto de que aquí todos amamos al padre,
más que a la madre, es una novedad. Para mí es una novedad, porque todos los días vemos todo lo contrario. Aún hoy ya las cosas están cambiando. Los jóvenes de hoy le ponen el pañal al niño, van al súper con la esposa, compran en los mercados, ¿verdad? Que las mujeres, cuando el papá se deja, sí, somos más cercanas a papá. Sí. Más afines, más cercanas, pero lamentablemente cuando no está el es. papá, pues si no, ¿de qué? Claro, si no, ¿cómo? ¿A ¿De quién? quién? ¿Como para qué, no? Pero lamentablemente lo dices muy bien, pero no es una rutina cotidiana. No. O sea, esto es un caso particular del amor al padre, ¿no? Y tiene todo ese desenlace. Y entonces ella la absuelve, ¿verdad? A ella, de hecho, a María del Pilar. No solo la suelven, estás haciendo criticar. no solo la suelven, es tal la simpatía que genera que sale tanto el abogado como ella la sacan a hombros del juez. ¿Qué tal? Vámonos a las noticias y regresamos con más historias. Ahora, también me asombró la cultura de esas mujeres. Sí, aún hoy que hay escuelas y educación obligatoria y todo, cuesta trabajo. Quizá esa mujer de esa época, de principios de siglo, que tenía solo dos opciones para estudiar, la normal o quedarse en casa, mientras el marido pues, o estudiaba o andaba en la lucha armada, leía mucho. Me asombra de ver el nivel, cómo se expresan, ¿no? Llama la atención por lo que uno está acostumbrado, ¿no? Claro. Sobre todo porque en ocasiones no todas son de clase media, ¿no? ¿Verdad? Lo impresionante de la Mendoza que hace este periódico, el Whisper, ¿no? Algo totalmente inusual para la época, ¿no? Sí, Elita y... María Arias Bernal fue la que protegía la tumba de... Sí, que en 1900, cuando se da la muerte de Madero, y estamos aquí con la dictadura o la de Victoriano Huerta, se le reprochaba mucho a la Ciudad de México por qué no se levantó en armas. O sea, la actitud que tomó la gente fue irse de la ciudad, los que estaban en contra, y la demás gente lo tomó con normalidad. Y entonces María Arias, que era normalista, adoptó una posición rebelde, muy firme. Se jugó la vida. En una época que pues ahí está Belisario Domínguez, que puede recordar qué pasaba el que podía abrir la boca en contra de Huerta, que era muy firme. Y cuando entra Obregón a la Ciudad de México, es otra historia muy interesante, una de las primeras cosas que hace es ir a la tumba de Madero, y en su discurso le da su pistola a María Arias Bernal, porque dice, como aquí no hubo hombres, la única que tuvo pantalones para rebelarse fue María Arias Bernal. Ahorita nos hablará de esto. Continuamos aquí en el programa humano de la radio y vamos a pedirle a nuestra producción algo así como de la época que estamos hablando, de la Revolución Mexicana, de la época de Adelitas. Bueno, ese es interesantísimo, es la de Mendoza, ¿no? Que es una mujer intrépida, su valentía por las páginas que leo gracias a este texto del licenciado Adame, al cual le agradezco muchísimo, que es muy, muy interesante, cómo dedicó tantos años a recoger todas esas anécdotas, porque el libro de la historia no está ahí esperándonos, ¿verdad? Claro. Hay que construirlo, y sobre todo construirlo, como nos explicabas hace unos instantes, construirlo a partir de una búsqueda infatigable, porque la mujer es presentada casi siempre como, si acaso su nombre, como la esposa de fulano. ¿Y qué saber detrás de ella si uno no busca a fondo la historia mexicana, que es una historia de hombres, pero ya empiezan a aparecer las mujeres, ¿no? Pero sí es una historia más fascinante, fuera de broma, en forma muy, muy independiente. Pocas historias del mundo entero llaman la atención como esta. Desde la época de la conquista, Cuauhtémoc, Cortés, ¿no? Quizá no nos atrae tanto, en mi caso por ignorancia, la época del virreinato, pero ya a partir de la independencia y de la revolución se vuelve una historia apasionante en todo sentido, ¿no? Interminable, aunque muchas veces cruel, sangrienta, dura, terrible, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, esta mujer hace aquí una invocación. También hay que ver el nivel de expresión que tiene. Nace en Durango y uno se imagina, al menos en mi caso, como que no hubiera una instrucción suficiente, pero parece que sí la había, porque el nivel de
de cultura bastante alto. Y con el nivel de personas que la respetaban. Los Flores Magón en ese momento Sí. eran formaban parte de ese grupo de hombres que también se juzgaban la vida, de un repudio a la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? Exacto. No, yo creo que solo en Argentina, Colombia y México había un nivel tan elevado cultural para que las mujeres del pueblo, se puede decir, esta tiene sus cabras y sin embargo sabe expresar de esa manera. Esta es una exhortación, una invocación que me parece muy interesante de la protesta de la mujer ante los hombres en un periodo tan importante de la historia. Porque sois incapaces de defender a vuestros conciudadanos, por eso lo hacemos nosotras. Porque sois incapaces de defender vuestra libertad, por eso hemos venido a defenderla para nuestros hijos, para la posteridad, a quien no queremos legar solo la mancha de nuestra ignominiosa cobardía. Porque no usáis de vuestros derechos, venimos a usar de los nuestros, para que al menos conste que no todo era abyección y servilismo en nuestra época. Imagínate, ¿no? Qué cosa más fina y más directa, y le Pero está además diciendo para la época que se está diciendo, su ¿no? reproche a los hombres, ¿no? Increíble. Bueno, en esto que nos presenta el licenciado Adame, ella fundó un periódico, el Vísper, Claro. y lo dice en forma poética, porque Vísper, como sabemos, es la estrella de la mañana, no es una estrella, es un planeta, es generalmente Venus, ¿no? Y entonces ella, como el niño, su hijo, adoraba ver ese planeta, bueno, pero qué tiempos habrán sido que había luminosidad y transparencia, pero ahora para ver a Venus en las mañanas costaría trabajo. Bueno, pero ella pone este periódico y le ocurre que, bueno, ¿cómo sostener un periódico en ese periodo? En primer lugar, fustigado y perseguido por el poder, ¿no? Luego sin medios económicos. Claro. Yo no sé cómo, da vergüenza a nosotros los hombres que una mujer de esa categoría luchara de esta manera. Pero entonces, en algún momento, tiene que vender sus cabras. Y me pareció interesantísimo cuando ella expresa eso, ¿no? Que ella dice, mis cabras, ¿no? Como le dice con gran dolor porque ha tenido que vender sus cabras. E imagínense que es su sustento, ¿no? Para mantener un periódico revolucionario en contra del poder de aquel entonces. Bueno, si alguien comentara esto en cualquier otra parte del mundo diría, pero qué novelista, qué imaginación, ¿no? O quiere impresionar, y es la vida misma. Fíjate cómo describe sus cabras. Cuando estos se hubieron concluido, hice vender las cabras, mis cabras. Mira, mis cabras, fíjate cómo lo dice con dolor. Confieso que cuando llegó ese trance, tuve el impulso de volverme a la montaña, un deseo desesperado de abrazar a la Sancha, mi cabra favorita, La Sancha. de remontar a las cumbres, de ver el sol, aquel sol radiante que reverberaba en las lomas y quemaba la frente. Oye, fíjate el nivel literario, si puedes repetir este texto, ¿no? De una mujer de aquel entonces. ¿Sí? Un deseo desesperado de abrazar a la Sancha, mi cabra favorita, de remontar a las cumbres, de ver el sol, aquel sol ardiente que reverberaba en las lomas y quemaba la frente. Sí, volver a la montaña. No, decididamente yo no me volvería a la montaña mientras Porfirio Díaz fuera presidente. No me escondo con mis cabras, ¿no? Pero la expresión que invierte hasta las cabras para que salga el periódico. Bueno, era optimista, creía que aquí se lee, a lo mejor se leía en ese periodo. Bueno, y aquí platicar a nuestro público por qué Juana fue una de las personas que fue una parteaguas, una de las mujeres que fue una parteaguas. Pionera del periodismo en México. Exacto, una pionera Así es. del periodismo. Increíble, ¿no? Bueno, yo creo que cuando uno hace un libro y cuando haces tanta investigación, cuando ya eliges cuáles van a ser los participantes en este libro, ¿cuál es tu consentida? Es decir, ¿cuál de todas ellas dices que me marcó, me enseñó, me dio? Bueno, aquí hay 12 mujeres reflejadas. La nómina no se agota con estas 12 mujeres. Claro. Esa fue una primera decisión complicada, saber cuándo tenía que terminar. Voy a mencionar una que no está en el libro, que merece muchísimo más investigación, Elena Arizmendi,
la famosa Adriana de José Vasconcelos. Y no solo merece investigación por el hecho de haber sido la famosa amante de Vasconcelos, sino porque fue la que creó la Cruz Blanca Neutral en una época en la Revolución que la Cruz Roja no quería atender a los heridos del bando revolucionario. Por decir un nombre que no está en el libro, ahí dejó tareas para historiadores. No lo sé, el hilo conductor después de esa decisión de cerrarlo en 12 fue encontrar esas mujeres que me detonaran la idea de rebeldía, de no estar conformes con el orden que les imponían, porque no tenían mayor decisión. La mujer de esa época tenía a lo mucho, si quería trascender un poco, estudiar la normal, porque su destino natural era la casa, los hijos, no se esperaba más de ellas. Entonces, cada una de estas mujeres me refleja, me detona esa sensación de lucha, de ser iconoclastas, de no estar de acuerdo con el orden, de rebelarse. María del Pilar me transmite muchísimo, Juana me transmite esa valentía, porque incluso sus propios compañeros periodistas le dieron la volteada, se le voltearon después, sí. Y ella no, se dejó. María Díaz Bernal, la famosa María Pistolas, el valor que no tuvieron los hombres de la Ciudad de México de 1914 y 1915, reflejados en esconderse, y ella estar dando la rebeldía, con la poca rebeldía que había en la Ciudad de México contra la dictadura de Victoriano Huerta. Todas tienen algo que me reflejan. No, evidentemente. No, es impresionante, de verdad, por todo lo que nos enseña, el reto que nos imponen, a ver qué hacemos nosotros, ¿no? Que tanto nos quejamos, pero estas mujeres que... esta Mendoza que va a parar hasta Estados Unidos, ¿no? Tiene que esconderse, ¿no? Viene de un origen tan humilde, ¿no? Vamos a hablar de ella un poco más adelante. En mi prólogo me encontré por ahí una nota en la revista de la universidad. Solo lo mencioné en el prólogo. Hace la universidad un corte de qué mujeres tenía como primeras profesionistas recibidas a esa fecha. Para no dejarlas fuera las mencioné, ahí está en el prólogo, y en el apéndice hice la vida de una de ellas, que es la primera ingeniera. Recuerdo en mi época, la Facultad de Ingeniería le llamaban la isla de los hombres solos. La isla de los hombres solos, claro, hasta la fecha sigue diciéndoles igual. Y puse ahí un pequeño apéndice, la vida de la primera ingeniera. Concepción Mendizábal. Así es. Una mujer guapa, además. Sí. Muchachos, la señora Belinda nos dice, ¿pudieran repetir el nombre del libro, del autor del libro de la niña que mata al asesino de su padre? Saludos y felicitaciones por el programa. Bueno, en realidad no es exactamente sobre este asunto, ¿no? Sino una chiquilla de 15 años. Tú platícales un poco para que a la señora le quede claro. Sí, bueno, de entrada, bueno, el libro se llama De Armas Tomar, es una serie de 12 pequeñas semblanzas de mujeres marcadas por esta rebeldía. Una de ellas que elegí es María del Pilar Moreno, y ahí platico la historia de este juicio que en su momento paralizó a la ciudad, el doctor Ángel Gilberto Adame. Ok. Y de Editorial Aguilar, Ángel Gilberto Adame, y el libro es De Armas Tomar. Bueno, pues el señor, este señor nos dice, tengo 3 años viviendo con mi pareja, pero bueno, justo con esto que nos está diciendo, nosotros vamos a comunicar con usted, con esta petición. Y también, señora Gloria, nosotros le vamos a llamar para decirle, los felicito por su programa, dice, me gustaría, ¿qué pasa con la resiliencia? Si, además, sobre el fluir. Claro, sí, son puntos interesantes. La semana que viene, mañana tendremos sesión de cine, por decirlo así, algunas películas de Hitchcock con el maestro Rafael Salim. Pero la próxima semana volveremos al tema del fluir, que es un libro muy famoso, muy difundido, y de la resiliencia, claro. Por supuesto, es que ahorita mencionaste un poco a uno de los autores principales sobre la resiliencia, uno de los primeros. Sí, que vino acá el Cyrulnik. Cyrulnik es un niño que el licenciado Adame es bueno que conozcas la historia brevísimo. Cyrulnik tiene 4 años y medio, y había durante la Segunda Guerra Mundial patrullas de franceses de buena voluntad que ayudaban a niños en la guerra.
algunos amigos y parientes míos conocieron otros estadounidenses que salvaron vidas. Es una parte de la historia interesantísima. Y él lo encuentran fuera de la Unión Soviética, ruso, de origen judío, y pues lo amparan, no lo ven desolado, ¿no? Junto con otros. Lo llevan a Francia, luego se descubre que sus padres fueron asesinados, pero no tanto por Hitler, sino por los antijudíos rusos, porque era una mezcla, ¿no? Y entonces lo llevan a Francia. Todos esos niños, yo conocí algunos de ellos que vinieron aquí a México, iban a la escuela. Un muchacho, Gilles Hermet, fue lo mismo en Burdeos, en fin, y les enseñaban según lo que tenían de vocación y aptitudes, escuelas técnicas o universidades, pero claro, tenían que ser acorde a la personalidad, totalmente solo, pero los amparaban, lo cuidaban. Cyrulnik va creciendo, lo ven muy dotado, estudia medicina, se inclina por la psiquiatría y se convierte hoy por hoy, se podría decir, o al menos yo pienso eso, es el mejor psiquiatra de Francia, que no es fácil llegar a eso, ¿no? Boris Cyrulnik. Y ha escrito bastante sobre la resiliencia. Un libro de él que podría ayudar a la gente para iniciarse en resiliencia es El amor que cura. El amor que cura, creo que es Grijalvo o Océano, no recuerdo bien en este momento. Sí. ¿Cómo no? Ahora pasemos a un punto que quiero comentarle aquí a nuestro invitado y nuestro autor de este libro tan interesante, algo de personal. Yo no conocí ninguna de esas mujeres, desde luego, ¿no? Quizá Mimi Debra la habré visto en alguna película mexicana, porque ella actuó en muchas. Claro, hay dos muy conocidas que en nosotros los pobres, ustedes los ricos, es la mamá del esposo del papá de Chachita, y según yo recuerdo sale también en esta famosa película de Pedro Infante y Jorge Negrete. La única que hicieron juntos es la mamá de Jorge Negrete. Exacto. Bueno, algunas de estas tendré que volver a saber porque como no sabía quién era, pasan desapercibidas como actrices de segunda importancia. Pero la que medio conocí, no personalmente, en alguna conferencia, en algún acto público que la veía y sabía quién era, porque se volvió muy notable en la época que estoy hablando, en los 60, 70 del año pasado, quizás 80, no recuerdo. Es Eulalia, ¿no? Esta famosa Eulalia Guzmán. Bueno, el motivo personal es el siguiente. Yo estaba interesado en leer algo de historia, leía poco porque había que estudiar mi materia, mi carrera. Pero, por ejemplo, estaba leyendo los libros de Bernal del Castillo y otros sobre la conquista. Y entonces también de un gran escritor que Octavio Paz admiraba mucho, que ha escrito sobre Cuauhtémoc, toscano. Lingüista, toscano, pero el lingüista, se me escapa el apellido, pero ya me recordaré, uno de los principales, una de las mejores biografías sobre la época de Cortés, etc. Y entonces, más o menos yo tenía idea que camino a las Cibueras, que ahora son la Honduras, ¿no? Porque le habían dicho a Cortés que era donde estaban el Eldorado. Entonces hay que buscar el tesoro de las Cibueras, imagínate qué locura, ¿no? Entonces él se despide de la Ciudad de México en el templo de San Francisco. Ahí aparece Vísper, porque según Castillo y también el otro autor, que ahorita vendrá el título en la mente, él levanta la mirada y ve a Venus, ¿no? Y entonces dice, bueno, ojalá vuelva aquí y vuelva a verla, ¿no? Aunque en realidad Venus la podría ver en todo el territorio, ¿no? Bueno, entonces se van hacia la Cibuera, se lleva a la Malinche, se lleva a un general también de ellos, mexicanos, que luego lo obliga a casarse con la Malinche cerca de Orizaba, donde hay una especie de capilla, en fin, y van por ahí. Pero de Orizaba hacia el sur, hacia, no me recuerdo ahora las poblaciones, tendría que revisar todo esto, pero camino a Tabasco, porque va construyendo puentes, Cortés, y de hecho construye puentes más largos que el mismo Aníbal, y por eso, o Julio César incluso, y es también notable por ese aspecto, para poder llegar a este lugar. Y pues, en algún lugar de esos decide la muerte de Cuauhtémoc, ¿no? Es asesinado, igual que otros. Bueno, por varios factores que no es el caso aquí de nombrar, aunque lo llevaba preso con él y todos. Pero Eulalia
supo de un hallazgo de restos en el estado de Guerrero, en Izcatiopan. A mí me cuesta trabajo de pronunciar esa palabra, Izcatiopan, y desde entonces decía, ella y otros, que eran los restos de Cuauhtémoc, que ahí lo habían enterrado, ¿no? Bueno, todo es pintoresco, y ¿qué más da si Cuauhtémoc murió al norte de Tabasco o al sur de Veracruz, o murió en Guerrero, ¿no? Pero a mí me impresionó, quizá por mi profesión, la especie de no digamos adoración, pero de una especie de trance que tenía ella hacia estos huesos, que por cierto no veía, porque creo que fueron exhumados después, ¿no? Así es. Pero había una insistencia que ahí estaba Cuauhtémoc. Me enternecía por la adoración que le tenía a este personaje mexicano, nativo, ¿no? Prehispánico, etcétera. Eso era muy interesante. Pero la obsesión con que tenía que estar en el estado de Guerrero, que como bien se sabe es una zona totalmente opuesta de donde vivía Cuauhtémoc y donde probablemente murió. Pero me acuerdo de ese afán, ¿no? De esto que te enteraste, Ángel, de esta... Bueno, siempre estuvo en controversia y estoy totalmente de acuerdo. Creo que está demostrado que lo que descubrió Laia no fue Cuauhtémoc, pero a mí decidí poner en el libro primero por ser la pionera en la arqueología mexicana. En los 40, si uno revisa periódicos de la época, los grandes arqueólogos mexicanos eran Eulalia Guzmán y Alfonso Caso. Nada menos. Puse una foto de ella con Alfonso Caso, la que le tenía ese reconocimiento, y desde un principio del descubrimiento vinieron una serie de descalificaciones. Ella vivió a partir del descubrimiento. Todas esas críticas. Así es, y percibo muchas críticas fuera del afán científico o antropológico, el afán de descalificarla solo porque sonaba imposible que una mujer hubiera hecho público un hallazgo de esa naturaleza. Sí, exactamente, sí. Bueno, destacó en muchas cosas y se puede decir que es la pionera de la arqueología mexicana junto con esos personajes. Luego fue amada y querida por los grandes pintores. Claro. Siqueiros fue un gran amigo de ella y quería que tuviera una participación política más directa. Yo en el archivo histórico de Lina, entre su correspondencia personal, me encuentro cartas con personajes de enorme importancia. Sí, exacto. Sí, no, una mujer muy creativa, infatigable. Bastaba verla, de ver cuánta energía, cómo se movía, cómo actuaba y cuántas cosas no había hecho, ¿no? Pero, claro, yo no, por favor, no lo digo en plan denigrativo, el hecho que insistiera en esto de que Cuauhtémoc estuviera en Guerrero, cuando podría ser otra situación. No, hablo de lo impresionante que era su tenacidad en afirmar esa cuestión, y quizá podemos ver brevemente sus palabras que aquí recoge nuestro amigo Ángel Gilberto Adame sobre esta actuación. Aquí hay un fragmento de ella que se refiere a sus detractores. Así es. Bueno, pues nos vamos a la pausa y regresamos con este interesante fragmento. Bueno, pues aquí hay algunas preguntas. La señora Susana Gutiérrez, con muchísimo gusto les repito el nombre del libro. Es Ángel Gilberto Adame, el autor. El título es De Armas Tomar, de Editorial Aguilar. Les va a encantar. La señora Concepción dice: ¿por qué no escribió sobre doña Silvana Rembao? Su nombre está en la placa del edificio importante en Chihuahua, ya que ella se enfrentó a Pancho Villa, lo mandó a guisar frijoles, escondía armas bajo su falda. Mi bisabuelo era su hermano, fue asesinado por Pancho Villa porque no quiso soltar a sus hombres. ¿Por qué no pusiste así lo de la Rembao? No, es que como decía hace rato, la nómina no se agota. Esta es una primera entrega. La señora María Torres dice: felicidades, doctores, el libro que comentan es interesante, muchas mujeres pensamos así, así voy a comprar el libro. Pues ya sabe, De Armas Tomar, de Ángel Gilberto Adame, Editorial Aguilar. El señor Antonio nos dice: cuando yo trabajaba en la industria automotriz en los años 70 y 80, me tocó el nacimiento de la palabra resiliencia. Unos compañeros de laboratorio checaban los hules y elastómeros, donde lo elástico se metía en una máquina que lo deformaba y luego se soltaba. Y entonces todo de acuerdo con una norma técnica, quien
se escribió para esto, se medía el tiempo que tardaba la pieza en recuperar o en regresar a su forma original, que de ahí parte entonces, claro. Claro, lo está diciendo a nivel físico, que significa resiliencia, pero se puede aplicar a nivel psíquico, ¿no? El ejemplo común, ahí están con cuestiones de plásticos, también con el hierro. El hierro se puede calentar y deformar, pero después que se quite el fuego, el hierro vuelve a su estructura inicial. Este término que viene de la física o de la ingeniería, como dice este caballero, también se puede aplicar a la mente, ¿no? Nos puede perturbar la vida, nos puede producir cambios, huellas graves, pero aún así podemos recuperar la integridad mental, que esa sería la resiliencia. Bueno, pues aquí nos dice el señor José de Jesús Alba, en otra película que actuó Minerva es Escuadrón 201. Ella es la directora de un colegio para señoritas donde espera a su hijo que regresa de la Segunda Guerra Mundial. Muy Gracias. La señora Marta Lugo dice, ¿pueden repetir los datos del autor ruso precisamente de esta Cyrulnik, Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik con C de casa, Cyrulnik termina con K, sí. Boris Cyrulnik. Bueno, pues ahora en internet puede encontrar muchos libros de él. Bueno, pues aquí vamos a esta lectura, Giuseppe. Sí, vamos a... Exacto, Eulalia, como estamos ¿no? hablando de esto, de que Eulalia era tenaz en esta postura, aquí hay una defensa de ella misma, ¿no? Brevemente, ¿cómo no? Bueno, pues el 26 de septiembre de 1949, después de meses de investigación a cargo de un equipo de trabajo, Eulalia hizo público su hallazgo más importante, el de los restos de Cuauhtémoc. Pero bueno, vamos a ver cómo era ella, cómo la describen: tenaz, con la persistencia del mezquite sobre la arena. Pertenece a este tipo de seres humanos capaces de forjarse, pese a las más empecinadas dificultades, su propio destino. El azar, la suerte, la de buenas o la de malas, no significan nada, nada para ella. ¿Qué de raro tiene, pues, que una mujer de tales condiciones haya sido predestinada para sacar del fondo de su tierra los restos de Cuauhtémoc? Eulalia Guzmán ha tocado con sus manos constructivas una parte de esa verdad tan buscada por ella misma. La ha tocado en los sagrados huesos de Cuauhtémoc, cuyo recuerdo no han podido destruir, ni siquiera opacar, quienes ante Hitler y Francisco Franco se arrodillan en el día y en la noche ante el recuerdo de Cortés. Eulalia Guzmán ha comenzado a caminar en los senderos de la inmortalidad, ahora que sus detractores impotentes se arrastran en aras de suelo. En aras del suelo. En aras, sí, se arrastran, sí. Perdón, arras del suelo. Arras del suelo. Sí. Bueno, que es natural, ¿no? Es una reivindicación. Creo que siempre se ha dado en México, pero como que fue un periodo de reivindicación de los héroes prehispánicos, ¿verdad? Claro, así es de encontrar el gran dilema del siglo XX, todo lo que escribió El laberinto de la soledad sobre el cerdo mexicano. Eso tenía que ver con esa reivindicación de nuestro pasado histórico y nuestro pasado arqueológico, ¿no? Claro, exactamente, sí, fue un gran periodo, muy bien. Pues muy bien, ¿no? Cuántas cosas, y aparte está adornado con fotos que las representan, ¿no? Algunas de ellas muy bellas, ¿no? Otras se notan los estragos del sufrimiento, sobre la que era secretaria de la esposa de Madero y que cuidó su tumba con tanta valentía. Es una reconocida normalista, quizás una de las normalistas más famosas de la época, la maestra María Arias Bernal. María Arias Bernal, en 1913, febrero de 1913, asesina a Victoriano Huerta a Madero a las afueras de la penitenciaría, y la percepción que tienen los que se oponen a la dictadura huertista es que los hombres de la Ciudad de México se mostraron impotentes o aceptaron el estado de cosas. Ellos hubieran esperado, Carranza, Obregón, que aquí en la Ciudad de México hubiera habido un levantamiento en contra de este magnicidio.
no sucede así. Los pocos hombres o los hombres que están en contra, pues salen de la ciudad a tomar las armas y la vida sigue. Si uno checa esos periódicos de 13, principios de 14, la vida sigue como si no pasara nada en la ciudad. Los pocos que se atrevían a rebelarse contra el golpe de estado de Huerta, pues ahí está el caso de Belisario Domínguez, ¿no? Se acababan masacrados. Y María Bernal fue una valerosísima mujer que sostuvo una rebelión simbólica, haciendo guardias de honor en la tumba de Madero, limpiando su tumba, haciendo declaraciones, exponiendo la vida. Cuando a finales de 14 entra Obregón a la Ciudad de México, una de las primeras cosas que hace es ir a la tumba de Madero, da un discurso muy elocuente y arenga o se queja de los hombres o de los habitantes de la Ciudad de México diciendo que no tuvieron pantalones, que mejor una mujer los tuvo, y que la bendice y le entrega su pistola en prenda de su valentía. De ahí a María Arias Bernal también se le conoció como María Pistolas. Con esa razón, por ese motivo. No, interesante. Bueno, esto que le comento, licenciado, para intercambiar algo con su libro, que es tan interesante, puede parecer frívolo a esta época, que sería el espiritismo, pero también es historia, ¿no? Claro. Los espiritistas de México apoyaban a los demócratas, ¿no? Y esto es interesante, bueno. Y ella, como era secretaria de la esposa de Madero y se afilió a esta sociedad espiritista de la época, obviamente habrá tenido contacto con esto. El mismo Madero, ¿no? Claro, Madero era un declarado espiritista. Un declarado espiritista. Para mí uno de los hechos más asombrosos que pude ver era que de lo poco que sabía, de lo poco que aprendía, tenía idea de que Calles era un perseguidor de católicos, ¿no? De cristianos aquí en México, la guerra cristera, pero tenía muy poca información, solo sabía que era acérrimo perseguidor, ¿no? Luego fui a trabajar donde todavía trabajo, donde me dijeron, mira, este lugar, ahí en el Parque Hundido, ahí se escondían las monjas que huían de las tropas o de los esbirros, le decían ellos, de Calles, ¿no? En fin, sabía muy poco. Pero recién llegado conocí a una psicóloga, estaba yo en lo que es ahora el hospital siglo XXI del Seguro Social, estaba ahí en el hospital de psiquiatría, y había una psicóloga modesta, humilde, interesante, inteligente, etc. Y ella, en una actitud de afecto hacia todos los médicos que estábamos ahí, nos invitó a una comida del padre, que era un importante farmacólogo y químico, y que después en su gran comida, que era un gran jardín, recuerdo como ahora, él se presentó y dijo que era director de una de las instituciones más importantes de química, farmacología, pero también de espiritismo. Y esto me llamó la atención. Estamos en los años fines de los 60. Y entonces luego dice, bueno, les quiero presentar la historia reciente del espiritismo, del cual ahora soy el presidente, pero me han precedido otros. Y entonces dice, desde luego, el general Calles. Y entonces abrió sus libros, les recuerdo, sus grandes, con muchas fotografías, y aparecía Calles en innumerables fotos. Te puedes imaginar, Ángel, que para un extraño que tiene una idea de la historia anticristiana de Calles y que era espiritista, sí, llegar a ser el presidente, son de esas contradicciones. Insisto, no es cuestión crítica ni mucho menos, de ninguna forma, pero lo asombroso, el impacto, ¿no? Claro. Que yo decía el general Calles, y cuando veía las fotos tampoco lo conocía mucho que se diga, pero sí, y ahí aparecía, ¿no? De hecho hay crónica, por ahí hay alguna crónica de las sesiones espiritistas. Sí, luego Calles. más tarde lo leí. Sí, incluso cuando él muere y presentan, y en forma oscura, en las sesiones presentan a un actor que actúa como Calles, como si reviviera, ¿no? Así es. Y entonces dicen, bueno, algunos insistían que necesitaban rayos infrarrojos y otros que no, bueno, para descubrir fraudes, ¿no? Y el que le escribe estas sesiones dice, entonces fui a saludarlo, ya como fantasma, ¿no? Y cuando me dio el golpe en la espalda atrás, dije, sí es Calles, porque Calles sí saludaba, le daba a uno, según ese autor, un golpe tan fuerte en la espalda que lo cimbraba a uno. Y seguramente era un actor joven y fuerte, ¿no? Pero en Brasil llama la atención que el espiritismo no ha decrecido, está tan activo que hasta la Cámara de Diputados y de Senadores celebra cada año el aniversario del comienzo del espiritismo en Brasil. Aquí no, aquí parece que se ha reducido, ¿no? Claro. ¿Qué habrá sido
cómo se dio en México este declinar de este movimiento de Allan Kardec tan romántico, del espiritismo desde Francia, etcétera. Sabe, quizás tiene que ver la enorme diversidad o dispersión de intereses que hay en la sociedad mexicana. ¿Verdad? Quizás tiene mucho que ver. Allá es mucho más concentrada, claro. Se ha quedado, es impresionante, en ciudades como Bahía se ven iglesias, hay muchas iglesias, aunque sean iglesitas, pero entre iglesia y iglesia hay una espiritista, es impresionante la cantidad, mientras que aquí ha ido declinando, ¿no? Nos vamos a la pausa, regresamos a este último bloque con ustedes. Y hay libros también que se publicaron, ¿no? Sobre el espiritismo de Madero, ¿no? Claro. Por ahí hay hasta las notas espiritistas de Madero, por ahí las he visto. Sí. De las mismas notas del libro, de sus propias Sí, anotaciones. sí. Increíble. Así es. Y era algo que él públicamente sí lo decía, porque en vida, cuando de todos los ataques, decía, no, sí, además este tipo es espiritista, ¿no? Ah, claro, lo criticaban. Lo criticaban por el tema. Con 10.000 watts de potencia. Orgullosamente, Grupo Radio Centro. No, muy interesante, aquí está Eulalia. Sí. Le puse la foto con Alfonso Caso. Sí, exacto. Y Eulalia tan abierta, tan... No, hay casos en una eminencia. Yo he leído sus textos sobre Oaxaca, la tumba aquella. No. Hermila Galindo. Y algunas de ellas son bellas, ¿verdad? Hermila Galindo. Bueno, pues continuamos y bueno, pues el licenciado Ángel Gilberto Adame nos regala 3 libros para nuestro público, así que bueno, pues ustedes llamen, digan por qué les gustaría tener este libro de Armas Tomar, de Editorial Aguilar, del licenciado Ángel Gilberto Adame. Y bueno, pues aquí vamos a sus preguntas. El señor Arturo dice: Mimi Derba es la directora del Colegio de Salón México, la directora del colegio en la película de Salón México, y es la madre de Roberto Cañedo, que era piloto aviador. Ese dato no lo tengo registrado. El señor Manuel Ramírez, en la película que no recordaba, cuando hablaron de Mimi Derba, cuando es la mamá de Jorge Negrete, ella es 2 tipos de cuidado. Claro. El señor Juan José Ramos dice: está muy interesante la historia de la que están hablando, además sugiero este programa para los mejores de la semana. Pues muchas gracias, lo vamos a pasar a la producción y con mucho gusto les repito los datos. El libro es De Armas Tomar, del licenciado Ángel Gilberto Adame, es el autor, Ángel Gilberto Adame, y es de Editorial Aguilar. El nombre del libro ya se lo di. Y dice que cómo se llama el autor del libro ruso, ¿cuál nos dijo? Cuando los pozos se secan. Cuando los pozos se secan, pues la verdad que vamos a ver si no se secan los pozos, pero bueno, es precisamente Thomas Burnett es el autor, y bueno, pues hay varios editoriales, con que usted lo ponga así. Burnett, con F. Burnett. Thomas Burnett. Claro, será interesante luego algún día, ya que todo hoy se estudia, ver estadísticamente si se secan más los pozos o los esposos, pero eso es cosa de otros estudios, ¿no? Bueno, aquí el material fotográfico es muy interesante porque son fotos muy bien hechas o muy bien recuperadas, y entonces nos dan toda una fisonomía de estos personajes, ¿no? De María Arias Bernal, de todas ellas, de Mimi Derba, muy guapa, en fin, Palma Guillén, está Clementina Batalla, todas están bien, inclusive Tina Modotti, Adelaida Argüelles. Había una que destaca entre todas, que es Hermila Galindo, y me decía, licenciado, que fue pionera del voto. Claro, Hermila Galindo fue la secretaria particular de Venustiano Carranza. Muy bien. Carranza tuvo una enorme habilidad de rodearse de gente muy talentosa, inteligente, el mismo Álvaro Obregón, Munguía, bueno, pues toda la gente que hizo la Constitución del 17, y dentro de todos ellos figuraba Hermila Galindo, y en los textos de la época de Hermila, ella está hablando del voto femenino, 1916, 1917. De hecho, hay intentos de ella de que en la Constitución
se debata el voto de la mujer, cosa que no logra. Vale la pena recordar que en México, hasta antes de 1953, que o nos puede parecer muy lejano, pero no es tanto en la historia. No, asombra. La mujer no tenía derecho a votar. Asombra que hasta el 53 se le dio el voto. Así es. Entonces, Mila Galindo, solo por ese hecho, por ser la pionera del voto femenino, decidí incluirla en el libro. No, claro, impresionante. ¿Y qué rostro tiene a pesar de la época, ¿no? Así es. Sí, sí, muy, muy interesante, ¿no? Así que luchó, escribió acerca de esto, ¿no? Del tema del voto. Claro. Que también se consiguió con gran esfuerzo en Estados Unidos, en Inglaterra, años antes, ¿no? Claro, pero yo creo que de Latinoamérica, México fue el país que más tardó. Más se tardó, qué increíble, ¿verdad? Qué difícil. ¿Cómo sigue siendo finalmente un país machista, hay que decirlo, ¿no? Eso de postergarlo tanto, ¿no? ¿Cómo no? Y bueno, pues aquí tenemos los dos primeros libros que vamos a obsequiar, de Ángel Gilberto Adame, de Armas Tomar, de Editorial Aguilar, a la señora Belinda de León y al señor Efren Martínez. Ahora, antes de que termine el programa, seguramente que les vamos a dar pues los otros dos libros que tenemos para obsequiarle a nuestro público. Pues algunas palabras que quisiera decir a nuestro público sobre qué te deja este libro, esta investigación tan interesante que haces de las mujeres, el antes y el después. Bueno, el antes me hace entender que la historia no se cuenta. Antes decíamos que la historia la contaban los vencidos o los vencedores. Hoy, después de este trabajo, me queda claro que la historia de México se había contado solo desde el ángulo masculino y que hay una enorme beta para aquellos que nos apasiona nuestro pasado, para contar la historia del otro ángulo, la historia de las mujeres. Me siento contento además porque claro que hay historiadoras que han abordado temas sobre el pasado mexicano, pero pues, quizá los hombres habíamos descuidado tocar por qué un hombre no podía escribir sobre mujeres. Traté de hacerlo lo más imparcial que pude, ateniéndome a las fuentes y a los archivos que estaba encontrando. Y yo mismo me sorprendí de lo rico que eran esas personas. Al principio el trabajo en la búsqueda me desanimaba porque no encontraba bien información, pero ya rascando y encontré qué vidas tan interesantes, qué vidas tan ricas, quizá mucho más interesantes que de muchos hombres que hoy enfrentamos en la historia. Bueno, pues aquí están los otros dos libros que se le van a obsequiar a la señora María de Lourdes Gil y a la señora Edith Aguilar. Son las 4 primeras personas que llamaron y que se llevan el libro de Armas Tomar de Ángel Gilberto Adame. No, interesante, ¿verdad? Muy interesante, lo felicitamos grandemente, licenciado Adame, y además de una forma concreta, objetiva, escrito muy bien y muy moderno, porque hoy la gente se le dificulta leer largo, y la historia es larga, muy larga, pero usted lo ha concretado y nos da anécdota inolvidable de lo que fueron las mujeres mexicanas de este tiempo. Como yo soy pro Durango, ¿quién sabe por qué? Me da alegría que algunas de ellas nacieron en Durango. Son varias que nacieron en Durango. Sí. Ya desde entonces. Yo no tengo nada que ver con, pero es uno de los estados. A lo mejor sabe por qué, por las películas del Far West que veía de pequeño. Porque las casas cinematográficas americanas utilizaban Durango para sus películas. Entonces me ha quedado en mi imaginario romántico, ¿no? Quizá por eso, ¿no? Así es. No, interesante, ¿verdad? No, además algo que tú mencionabas, yo creo que habría que subrayarlo. Sí ha sido ha habido muchísima escritura de hombres hablando de mujeres, ¿sí? O sea, hablando por nosotros. A nivel literario también. A nivel literario, bueno, Flaubert, historia, cuando dice yo soy Madame Bovary, ¿no? Claro. Exactamente, sí. Pero yo creo que aquí la diferencia y lo que yo quisiera resaltar es que buscaste en archivos y estás realmente describiendo cómo fue su lucha, que es no es escribir la historia a través de, o cómo la imagino, cómo la puedo escribir, cómo la supongo, machista, cómo la supongo, sino que tú te basas en hechos reales, ¿no? En todos los documentos que hay. De verdad, muchísimas felicidades, nos dio muchísimo gusto que estuvieras con nosotros, Ángel Gilberto Adame.